durante su vida profesional, su vida, ¿no? Y es una cosa importante el poder hacer el diagnóstico en forma adecuada y a tiempo para que una insuficiencia renal aguda no se establezca y terminemos en un daño renal permanente, ¿no? ¿Cómo definimos esta enfermedad, la insuficiencia renal aguda? Como una abrupta reducción en la función renal reversible o irreversible. Reversible cuando lo tratamos a tiempo, irreversible obviamente cuando demoramos el diagnóstico y tratamiento o la causa que ha provocado va a, digamos, dar tal alteración a nivel parenquimal que lo va a hacer de manera irreversible esa falla renal, ¿no? Entonces, esta abrupta reducción en la función renal, ya sea reversible o irreversible, va asociada con la retención de residuos metabólicos, o sea, estamos hablando de compuestos nitrogenados, azoados, además de que está acompañado de trastornos hidroelectrolíticos de diferente gravedad, y obviamente esto va a provocar lo que es un disturbio ácido-base. Entonces tenemos ahí criterios en el cual pues puede haber factores importantes, ¿no? Otra forma de definir es el incremento de la creatinina sérica en 0.3 miligramos por decilitro o más dentro de las 48 horas. Estamos hablando del basal, o incremento en la creatinina mayor del 50% o un gasto urinario menor de 5 mililitros por kilogramo por hora por más de 6 horas, ¿no? Pues estamos hablando de fenómenos oligúricos, ¿no? Entonces, ya tenemos tres cosas o tres puntos principales en el diagnóstico. Es un incremento rápido de residuos metabólicos. Estamos hablando de los compuestos nitrogenados, como la creatinina. Puede estar presente una disminución del gasto urinario, ¿no? Menos de 0,5 mililitros por kilogramo de peso por más de 6 horas. Y obviamente todo esto va a estar correlacionado con los síntomas y signos que van a depender de la causa que está provocando esta falla renal, ¿no? Entonces, esa es la definición. Es una definición muchas veces que conlleva a lo que es tener resultados de exámenes de laboratorio, pero acompañado de clínica. ¿Y cuál es la clínica que acompaña? Obviamente la disminución del volumen urinario y dos, los síntomas asociados. Si tiene un disturbio ácido-base, hay una acidosis metabólica o hay un trastorno de hipercalemia, obviamente nos va a dar signología y sintomatología. La incidencia y prevalencia, ¿no? La prevalencia realmente exacta de la insuficiencia renal aguda en las unidades de cuidados intensivas básicamente está limitada por una variación de definiciones, ¿no? Siempre se han reportado una incidencia de 20 a 50% en las unidades críticas, ¿no? Y los pacientes, es importante, con sepsis han reportado una alta incidencia de falla renal aguda. Obviamente por eso que ahora existen varios modelos o estudios, grupos de estudios sobre sepsis, justamente para evitar llegar a esta falla renal aguda, ¿no? Entonces ya hay todo un concepto diferente y un manejo diferente de sepsis justamente para evitar todas las secuelas que puede dar como consecuencia no diagnosticado a tiempo. Bien, entonces la clasificación de esta enfermedad se da en base a los criterios. Hay muchos criterios, pero lo que tomamos en cuenta es el criterio Rifle, ¿no? Que es la clasificación en 3 niveles, ¿no? Definido como lo que es la riesgo, injuria y falla, ¿no? Y la E es de lo que pasan básicamente el estadio final, ¿no? de enfermedad, ¿no? Entonces se basa en 3 niveles el Rifle, ¿no? 3 niveles definidos en estas primeras 3 iniciales de riesgo, injuria y falla. Y 2 resultados clínicos definidos como pérdida de función renal, SLOW, y enfermedad terminal en estadio terminal. El otro sistema que
se usa para la clasificación de la enfermedad es el criterio Akin, ¿no? Esto es básicamente, es una modificación del rifle y es un sistema de estadiaje, básicamente, ¿no? Un estadiaje que se va a dar en tres, ¿no? Tres estadios principales, ¿no? Eso es en relación a la clasificación de Akin, que es las iniciales también de lo que es insuficiencia renal aguda en inglés, Acute Kidney Injury Network, ¿no? O sea, eso está en relación a los criterios que vamos a mencionar. Por ejemplo, en la clasificación Akin tiene tres estadios, ¿no? Estadio 1, 2 y 3. Entonces, el estadio 1, donde vamos a considerar la creatinina sérica o tasa de filtración glomerular, que nos va a definir con un aumento de 0.3 miligramos por decilitro o 1.5 a 2 veces del basal de la creatinina, ¿no? El basal de creatinina es importante y con un gasto urinario menor de 0.5 mililitros por kilogramo por hora, ¿no? Por al menos 6 horas, ¿no? Entonces, eso es el estadio 1 de Akin, ¿no? Es un aumento de 0.3 miligramos por decilitro o 1.5 a 2 veces del basal con una disminución del gasto urinario por lo menos 6 horas. Un estadio 2 viene a ser un aumento de la creatinina de 2 a 3 veces del valor normal, del valor basal, acompañado siempre con un estado de reducción de volumen de gasto urinario menor de 0.5 mililitros por kilogramo de peso, al menos 12 horas, ¿no? Por al menos 12 horas, que es lo que nos dice el estadio 2. Y el estadio 3 es el incremento 3 veces del basal o mayor de 4 miligramos por decilitro o un aumento agudo de 0.5 miligramos por decilitro o un requerimiento reciente ya de terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces, y esto va asociado a una disminución mayor de, ¿cómo se llama? Una disminución mayor del gasto urinario, ¿no? Estamos hablando de tener un flujo de menos 0.3 mililitros por kilogramo de peso por hora, al menos las 24 horas, o una nuria, por lo menos de 12 horas, ¿no? Entonces, son los tres estadios de la clasificación Akin. En relación a la clasificación Rifle, obviamente nos dice que nos da 3 niveles en lo que se refiere a riesgo, injuria o fallo, ¿no? Entonces, riesgo, cuando tenemos una creatinina que está 1.5 veces del basal o una tasa de filtración glomerular disminuida mayor del 25%. Injuria, estamos hablando de injuria renal, cuando la creatinina es 2 veces del basal o la tasa de filtración glomerular disminuida más del 50%. Y estamos hablando de falla o fracaso renal cuando la creatinina está 3 veces del basal o hay un aumento de 0.5 miligramos por decilitro o se tiene un valor de 4 miligramos por decilitro. Y si ustedes ven acá, la tasa de filtración glomerular mayor de 75%. ¿Ok? Obviamente con esta misma característica de gasto urinario, con esta misma característica de gasto urinario, ¿no? Entonces, en estos 3 niveles que nos da de riesgo, injuria o falla, básicamente vamos viendo cómo la creatinina va incrementando de 1.5, 2 o más de 3 veces del basal que tiene el paciente. Y la tasa de filtración glomerular va comprometiéndose más de riesgo cuando es mayor de 25, injuria cuando estamos en 50 y fallo o fracaso ya renal cuando tenemos una TFG mayor, o sea, una disminución mayor del 75%. Esos son los 3 niveles. Luego nos da lo que es pérdida de la función renal, ¿no? Cuando tenemos esta alteración por más de 4 semanas. Y obviamente cuando hay una enfermedad de estadio final mayor de 4 semanas. Entonces estamos hablando ya que este paciente tiene terapia de reemplazo renal, ¿no?
Bien, entonces estas son las clasificaciones importantes, las dos más usadas básicamente dentro de cuando evalúan un paciente y hay que poner una clasificación para determinar en qué estadio está y cuándo requiere reemplazo renal. Bien, dentro de la etiología de la insuficiencia renal aguda tenemos aspectos que va a haber localización prerrenal, localización parenquimal y lo que es la injuria renal aguda postrenal. ¿Ya? En lo que es en la insuficiencia renal aguda prerrenal, que es casi 70% de la presentación de casos, vamos a tener una constante, que es la disminución del flujo renal, ¿no? Y una vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces, esto nos va a provocar que haya una disminución importante de lo que es la tasa de filtración glomerular y obviamente un aspecto importante, que la estructura y función tubular permanece normal, hasta obviamente que mantengamos un tratamiento adecuado. Pero caso contrario, obviamente esta función puede convertirse en anormal y establecer una insuficiencia renal aguda de tipo parenquimal, ¿no? Entonces, siendo el renal de mayor frecuencia, 70%, y el parenquimal 20%, y este parenquimal está básicamente dado por aspectos de alteraciones a nivel vascular, a nivel tubular, a nivel glomerular o a nivel intersticial, ¿no? Son los cuatro compromisos o grandes compromisos que se pueden presentar cuando la insuficiencia renal aguda evoluciona hacia una etapa ya establecida de falla renal parenquimal. Y dentro de la insuficiencia renal aguda de causa postrenal, que constituye el 10%, las obstrucciones están dadas a nivel de obstrucciones, a nivel de todo lo que es fuera del riñón, a nivel del uréter, a nivel de la vejiga, no se ve acá, a nivel de la uretra. Digamos que es todo el elemento extrarrenal que puede tener algún grado de obstrucción y puede causar una falla renal secundaria. ¿Por qué? Porque obviamente hay un aumento de la presión en todo el tracto urinario y esto, la presión de los capilares glomerulares, por ende, va a disminuir la filtración glomerular, conllevando a una falla renal aguda, ¿no? Ahí entran a tallar las uropatías obstructivas, a nivel de cualquiera de estas tres localizaciones. Bien. La insuficiencia renal aguda prerrenal se va a dar dentro de lo que es la etiología en diferentes estados. A nivel de lo que es en estados de hipovolemia, y ahí estamos hablando de consideraciones como la deshidratación, los estados de pérdida como hemorragia y lo que es el tercer espacio, acá hay una falla de la escritura, el tercer espacio, ¿no? Entonces, en caso de deshidrataciones, lo que tenemos, y a veces con mucha frecuencia vemos los vómitos, las diarreas persistentes o las llamadas diarreas de alto flujo, el uso y abuso de los diuréticos, los pacientes gran quemados, ¿no? Esos pacientes que tienen un porcentaje alto de quemadura del cuerpo, nos va a provocar una pérdida de líquido y obviamente un estado de hipovolemia, y si no se repone agudamente en forma adecuada, podemos desarrollar una insuficiencia renal establecida, ¿no? Los estados de hipercalcemia igual nos pueden provocar estados de hipovolemia. Las hemorragias ni hablar, las hemorragias, todo tipo de hemorragia severa que condiciona un cuadro de shock nos va a llevar a la posibilidad de desarrollar un cuadro de insuficiencia renal aguda. Y tercer espacio, estamos hablando de la presencia de algún tipo de
secundarismo, la presencia de ascitis, la presencia de pancreatitis, ¿no? O un síndrome nefrótico que conlleva, pues básicamente, por esa hipoalbuminemia severa que presenta, al desarrollo de una ascitis de origen nefrogénica, ¿no? La otra causa de etiología o de la insuficiencia prerrenal es el bajo gasto cardíaco, ¿no? La insuficiencia cardíaca encabezando este cuadro, las arritmias con compromiso hemodinámico, estamos hablando de arritmias que están presentando shock, un shock de tipo cardiogénico. El tromboembolismo pulmonar masivo también es una de las causas, como el taponamiento pericárdico y obviamente los cuadros coronarios agudos que complican el flujo vascular, ¿no? Y conllevan a estado de shock. La vasodilatación sistémica, característico ejemplo, el shock séptico, el shock anafiláctico. Otra de las causas de la falla renal es la vasoconstricción renal en el famoso síndrome hepatorrenal o la presencia de dosis altas de sustancias vasoactivas. Ahí estamos hablando de lo que son los sinotrópicos, ¿no? Tipo dopamina, tipo noradrenalina, ¿no? Todo eso puede condicionarnos que haya una vasoconstricción renal. ¿Hay fármacos que pueden provocar esto? Sí, dentro de ellos están algunos inmunosupresores, ¿no? La ciclosporina, el tracolimus, algunos medicamentos como la anfotericin, que es antimicótico, ¿no? Anfotericin B, que podemos provocar una falla renal aguda por esa vasoconstricción renal. Y en los pacientes, en este tipo de pacientes siempre se vigila, pues cuando se da anfotericin B, cómo está la función renal pre-tratamiento y durante el tratamiento para ver si es que hay alguna alteración y detectar precozmente que no haya ningún daño o compromiso renal. La otra etiología o causa de la falla renal aguda está la pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo renal. Y eso está dado básicamente por inhibición de la síntesis de las prostaglandinas. Ahí entra a tallar todos los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Entonces, es un aspecto que hay que cuidar bastante, sobre todo en personas que tienen una predisposición, los adultos mayores, los pacientes diabéticos de larga data que pueden desarrollar ya un estado incipiente de nefropatía y podemos condicionarlo con un aumento más de esto con los AINES, ¿no? Después, otra de las causas de bloqueo de la autorregulación del flujo sanguíneo renal viene a ser el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto producido por los YECA y los ARA2, ¿no? Por eso es importante ahí en los pacientes renales manejar con cuidado la hipertensión arterial. Los pacientes renales son los pacientes más hipertensos que ustedes puedan ver, que a veces tienen de medicación hasta 4 drogas y a pesar de ello siguen con la presión alta, ¿no? Pueden estar con un ARA2, pueden estar con un calcio antagonista, pueden estar con un bloqueador alfa ganglionar y siguen hipertensos, ¿no? Eso es una hipertensión muy severa la que puede provocar la falla renal crónica en estos tipos de pacientes. ¿Sí? Pero en falla renal aguda nos referimos a lo que es el uso de YECA como elemento causante agudo de esta falla, ¿no? O fracaso renal. Bien. En la insuficiencia renal aguda parenquimal, lo que hemos visto en el aspecto vascular, tubular intersticial y en la parte glomerular. En la parte glomerular, las causas básicamente son todas las glomerulonefritis agudas, ya sean primarias y secundarias, ¿no? En lo que se refiere a etiología vasculares, patologías que comprometen la circulación. Ahí estamos hablando de vasculitis, microangiopatías trombóticas, está ahí la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico,
la hipertensión maligna, la trombosis de la vena renal, el aneurisma de la arteria renal o la aorta, ¿no? Entonces, todo eso como etiología es probable de la falla renal aguda de origen parenquimal, ¿no? O sea, un daño a nivel vascular. Y a nivel tubular intersticial tenemos, por ejemplo, en el tubular, la característica es la necrosis tubular aguda, ¿no? En donde la hipoperfusión renal sostenida conduce a una necrosis isquémica de todo el aparato tubular, ¿no? Y estas causas de fallo renal de tipo prerrenal son a veces de necrosis tubular aguda que evolucionan cuando no tenemos un tratamiento, ¿no? Y obviamente a nivel intersticial podemos tener lo que se denomina la famosa nefritis intersticial aguda inmunoalérgica, ¿no? Eso básicamente puede darse por elementos que lo pueden inducir, como son los beta-lactámicos, hay diuréticos o a veces ciertos AINES que pueden desarrollar este estado inmunolérgico y provocar una nefritis intersticial con la consecuencia falla renal de origen parenquimal. La sepsis, ni hablar, es otra de las causas que puede conllevar a una falla del parenquima renal. Pero también hay toxinas que pueden producir alteraciones a nivel túbulo intersticial. Entonces acá tenemos que separar dos grupos, las nefrotoxinas endógenas y las nefrotoxinas exógenas. Dentro de las nefrotoxinas endógenas están todos los pigmentos de hemoglobina libre, la rhabdomiolisis. Acuérdense que la rhabdomiolisis vamos a hacer un diagnóstico, aparte de síntomas antecedentes, la elevación de la creatinina, ¿no? Y esta elevación de esta creatinifosfoquinasa en forma muy provocar pues lo que denominamos la falla renal o taponamiento renal. Es una nefrotoxina endógena por problema a nivel de tipo muscular puro, propio. La bilirrubina, hay bilirrubinemias muy severas, 30, 35, que pueden igual provocar alteraciones por la toxina a nivel del aparato parenquima tubular intersticial. Las proteínas intratubulares como el mieloma, el famoso riñón de mieloma, ¿no? Y algunos cristales intratubulares como lo que es el ácido úrico que se ve con bastante frecuencia en la famosa crisis de lisis tumoral, ¿no? Entonces es ahí importante saber lo nefrotóxico que podemos tener endógenamente en relación a la falla renal parenquimal, ¿no? Y dentro de las nefrotoxinas exógenas estamos ahí con antibióticos bien conocidos, ahí el aminoglicósido, ¿no? Generalmente lo conocido por ustedes, tanto la gentamicina, micacina, que son antibióticos que tenemos que darlo con mucha cautela, con mucho cuidado en los pacientes, sobre todo con una predisposición a falla renal o con comorbilidades que pueda hacernos pensar en una falla renal preexistente. ¿Pueden desarrollar falla renal aguda parenquimal? Sí, porque obviamente son nefrotóxicos. La anfotericin B, el cisplatino, está descrito también los inhibidores de bomba de protones, ¿no? El famoso omeprazol, que tener cuidado con estos medicamentos. Los AINES también están dentro de estas nefrotoxinas exógenas. Los contrastes yodados, obviamente ustedes saben que todos los estudios de imágenes con contraste y básicamente con yodo, una de las condiciones que se tiene o que se pide es que la creatinina esté en rango normal. ¿Existe la posibilidad? Existe la posibilidad. ¿Es alta la posibilidad de causar falla renal con contraste? No, pero sí puede darse. Si este es un paciente, por ejemplo, mayor, que tiene insuficiencia ya renal, es portador de diabetes, ¿no? O que no tenga falla renal, pero es portador de diabetes, es hipertenso, múltiples factores de riesgo y es sometido a un estudio con contraste sin una hidratación adecuada, puede desencadenar, sí puede desencadenar
esta nefrotoxicidad por contrastes. Entonces es importante la prevención antes de un procedimiento contrastado para que no haya problemas con lo que es la función renal. Algunos disolventes industriales como el glicol que también pueden provocar falla renal aguda a nivel de la lesión parenquimal. Y en la falla renal postrenal, obviamente ahí están las causas en los 3 niveles, ¿no? Ureteral, obviamente en este nivel de uréter puede provocar cualquier obstrucción, ya sea por coágulos, cálculos o neoplasias, o que haya una compresión extrínseca que puede ser incluso hasta el embarazo, puede provocar, ¿no? Tumores a nivel de cervix, y cuando hay un compromiso retroperitoneal tipo fibrótico, ¿no? A nivel de la vejiga, básicamente a nivel de lo que es por el crecimiento de la hiperplasia prostática, los cálculos, los cánceres, los coágulos pueden provocar algún tipo de obstrucción y secundariamente va a haber la repercusión sobre el uréter y sobre los riñones. Y a nivel de la uretra, básicamente en condiciones donde hay estenosis uretral, donde puede haber la presencia de una válvula congénita o puede haber algún grado de fimosis en el paciente como una de las causas probables de una ira postrenal de tipo obstructiva. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente la presentación generalmente es característica, es típica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la insuficiencia renal aguda, se presenta un incremento, como hemos hablado, en la creatinina sérica. En un análisis, digamos, de rutina puede encontrarse, o de repente se va por alguna sintomatología que puede ser muchas veces similar a la digestiva, náuseas, vómitos, mareos, y le hacen como parte del estudio la bioquímica, los nitrogenados, y encontramos elevación de la creatinina. Puede que sea en fase aguda o de repente una elevación no sistemática que puede ser secundario, digamos, a algo crónico que se está instalando. Bien, ahora puede estar asociada al gasto, a la disminución del gasto urinario, obviamente que sí, ¿no? Porque estamos frente a lo que estamos refiriendo a los estados de volumen urinario, menos de 0.5 mililitros por kilo por hora, ¿no? Y dependiendo del tiempo en que está, 6, 12 o 24 horas, podemos establecer el estadio de este fracaso renal que puede estar presente. Y es necesario también recalcar que muchas veces algunos de estos pacientes pueden ser asintomáticos y simplemente pueden incidentalmente en un examen de rutina encontrar estas alteraciones que nos conlleve a pensar en una falla renal aguda o una crónica que se ha reagudizado. Bien, entonces el diagnóstico de la falla renal aguda es básicamente pues, un diagnóstico clínico y laboratorial, ¿no? Y parte importante de este diagnóstico es la elaboración adecuada de la historia clínica. Preguntas importantes que nunca deben de faltar, no solo en la patología renal, sino en todas las patologías que vamos a ver. Entonces ahí hay que preguntar si hay historia previa de enfermedad renal, ¿no? Hay que preguntar bien sobre la enfermedad actual y ahí hay que precisar la historia, si hay historia médica pasada de disfunción renal, ya sea aguda o crónica, si hay comorbilidades importantes como la diabetes mellitus, como lo que es la insuficiencia cardíaca. Dense cuenta que una de las etiologías es una insuficiencia cardíaca de bajo gasto en la insuficiencia renal aguda prerrenal. Hay que
tener una información actual sobre el uso de medicamentos, si hay consumo de AINES cotidiano, a dosis altas, ¿no? Hay que ver si hay disminución de la ingesta oral, para descartar que no sea por falta de aporte o una falla renal aguda prerrenal, o una disminución del gasto urinario con dificultad miccional, ¿no? O sea, todo esto puede conllevarnos a ir pensando ya en un diagnóstico probable. El uso de contrastes yodados recientes o que haya una pérdida de volumen severa, digamos, importante para tratar de correlacionar si es que hay alguna posibilidad de la falla renal aguda se esté instalando. Bien, en el examen físico, fíjense que esta parte de la anamnesis es importante, ¿no? Con todo lo que hemos hablado. Y dentro de ellos, quizás ahí no lo he puesto, pero es importante hacer lo que se denomina, y ustedes lo conocen bien, dentro de la anamnesis, el relato cronológico. Ese relato cronológico que viene a ser el desarrollo de la evolución de la presentación de los síntomas y signos, ¿no? Tenemos que precisar cómo ha ido poco a poco instalándose los síntomas para poder llegar a una presunción inicial de si se trata o no de una falla renal aguda o crónica, y buscar la etiología de esta falla es importante. Entonces, el relato adecuado con una cronología adecuada de los síntomas va a ayudar a encontrar el diagnóstico inicial. Pero no solamente la anamnesis, el examen clínico también juega un papel importante, ¿no? Entonces, porque hay que ver cómo se realiza el examen físico. Tenemos que buscar parámetros, valores constantes que nos vayan orientando, ¿no? Por ejemplo, si dentro del examen físico yo encuentro taquicardia, si hay pérdida de turgencia de la piel, estamos hablando de deshidratación, mucosas orales secas, de igual forma, entonces se debe evaluar también, ojo, cuando tenemos eso, y no ser víctimas de un error con frecuencia, si es que hay algún tipo de distensión vesical, como que hay alguna obstrucción y está provocando. ¿Cuántas anurias han terminado con la colocación de una sonda Foley y un drenaje que puede ir de 2 litros y medio incluso, ¿no? O sea, es una sobredistensión de la vejiga que causa dolor y no orina horas y horas, y entonces hay que empezar ahí, sí, ya a buscar la etiología del paciente, ¿no? Entonces, siempre es una evaluación completa, ¿no? O sea, no hay que dejar de evaluar ningún segmento corporal para poder orientar el diagnóstico inicial primero y luego ya el definitivo. Hay que buscar hallazgos de secuela de falla renal aguda, hay que evaluar la sobrecarga de volumen, si hay edema o no hay edema, si a nivel pulmonar se escuchan rales, crepitantes, o ¿cómo se llama? O hay un signo de lo que es la irritación yugular, o sea, hablamos de distensión venosa yugular, ¿no? Evaluar las manifestaciones de uremia. ¿Cuáles son las manifestaciones de uremia? Muchas veces estado mental alterado, doctor, mi familiar está desorientado, él no es así, ¿no? Llega a tal punto de desorientación que uno puede pensar y mal direccionar. Este es un paciente con una demencia senil, pero esto no es, digamos, agudo, esto es progresivo. La uremia va acumulándose y va empezando a dar efecto. Lo más frecuente es un trastorno del estado mental. Puede haber un frote pericárdico como signo de una pericarditis de origen nefrogénica, ¿no? Y acá cuando se tiene ya se tiene un componente de lo que es pericarditis, el frote pericardio,
es importante ocultarlo, ¿no? Vamos a detectar, aparte del frote pericárdico, vamos a detectar sonidos cardíacos muy alejados cuando hay un derrame pericárdico, ¿no? Incluso a veces deberíamos evaluar eso mediante una muy buena auscultación, en el sentido de tener el torso descubierto para poder escuchar adecuadamente los latidos cardíacos, también el pulmón, examinar bien el abdomen, ¿no? Bien, entonces, y acá un factor importante que se convierte como parte de la evaluación clínica es el sonograma, la ecografía, ¿no? La ecografía como un elemento que ayuda a diagnosticar, ¿no? Entonces, ahí es clave, si yo tengo un estado de oliguria o anuria, busco primero si es que no hay globo vesical, ¿no? Y la ecografía para eso nos es muy, pero muy útil, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, puedo decir, no hay ningún problema a nivel cardíaco, entonces vamos a centrarnos en el tratamiento adecuado para tratar de revertir esta falla renal aguda, ¿no? Entonces, un elemento es como un estetoscopio ahora la ecografía, ¿no? Para todo estamos usando, ¿no? El diagnóstico laboratorial, obviamente, de la insuficiencia renal aguda está en base a los test diagnósticos. Acá la clave es la analítica sanguínea, en donde incluya pues la urea, la creatinina, el BUN. Si se hace BUN, perfecto. Si no, la urea y creatinina como elemento pilar de diagnóstico. Hay que ver la osmolaridad urinaria, el sodio urinario, la creatinina en orina y la urea también, ¿no? Así como en la, ¿cómo se llama? Y la urea en la orina. Y lo que se tiene que hacer el cálculo con esto es la fracción excreción de sodio, lo que nos va a permitir diferenciar en una aguda y prerrenal y en otra parenquimal, ¿no? Entonces, tanto como la FENA o la fracción de excreción de sodio y la fracción de excreción de la urea son elementos importantes que se tienen que hacer, ¿no? Obviamente, hacer la fracción de excreción de sodio no es pues en emergencia y el resultado está inmediato, no. Es una recolección de orina en lo que es 24 horas para poder determinar bien los valores de estos electrolitos. El examen de orina es otro pilar importante en el diagnóstico laboratorial. En las injurias glomerulares vamos a observar los cilindros de eritrocitos y vamos a tener células rojas dismórficas. En la injuria vascular vamos a encontrar en el examen de orina, en el sedimento, cilindros eritrocitarios. Y en la injuria tubular vamos a encontrar los famosos cilindros granulosos, ¿no? De color marrón. Y vamos a encontrar células epiteliales tubulares. En la injuria intersticial, acá tenemos los cilindros leucocitarios. Tenemos cilindros leucocitarios en el examen de orina. Es más que seguro que estamos ya en una etapa de una injuria intersticial, ¿no? Entonces, miren cómo nos da cierta característica en cada una de las injurias, glomerular, vascular, tubular, intersticial, ¿no? Entonces, pilonefritis, bueno, estos eosinófilos pueden también estar en cuenta alta, cilindros, pero de todas maneras lo más importante es los cilindros leucocitarios que nos está indicando pues un estado de injuria intersticial. Y obviamente este examen de orina nos sirve para detectar importante es también la presencia de infecciones urinarias como una causal de daño o lesión renal. Las infecciones urinarias, ¿no? Pues la presencia de bacterias en la orina, ver cómo está la esterasa leucocitaria, que debe estar elevada para poder definir que hay una infección urinaria aguda. Y las imágenes son obviamente importantes en estos momentos, ¿no? El ultrasonido renal y vesical, ¿no? Que nos permite detectar las obstrucciones urinarias,
nos permite ver cómo está la relación córtico-medular. Si es que hay una alteración en esa relación córtico-medular, obviamente ya estamos pensando en que esta es una patología, si tiene todas las características de insuficiencia renal aguda, pero de una crónica que ha reagudizado, ¿no? Obviamente la tomografía nos va a ser de importancia en la presencia de lo que son los cálculos, la nefrolitiasis, las masas o abscesos incluso que puedan verse, ¿no? Aquí es una imagen de una poliquistosis renal, ¿no? Múltiples quistes en ambos riñones y obviamente nos da ya la etiología de la falla renal cuando estamos con estado ligúrico y estamos con lo que es la pérdida de lo que se pueda determinar dentro del examen. Bien, entonces estos dos estudios son importantísimos, complementarios al examen clínico, ¿no? Tanto laboratorial y esto que actualmente es de importancia. Obviamente es más fácil tener un ultrasonido inmediatamente y tomografía hacerlo en el caso que sospechamos esto básicamente, ¿no? O cuando sospechamos que hay una masa o un tumor, ahí está, nos conviene la tomografía. Pero no es que se descarte, se hace primero esto y si ahí ya se nota el componente, digamos, de un proceso expansivo, obviamente la siguiente imagen es tomográfica y si hay creatinina adecuada con contraste para poder visualizar adecuadamente todo, ¿no? Bien, acá tenemos un algoritmo, ¿no? Casi lo que hemos hablado de la insuficiencia renal aguda, en donde tenemos una elevación de 0.3 miligramos por decilitro, ¿no? Del basal dentro de las 48 horas, o si hay un incremento del 50% de la creatinina del basal, o el gasto urinario está bajo, ¿no? Menor de 0.5 mililitros por kilogramo por hora, ¿no? Y más de 6 horas, ¿no? Entonces, si tenemos esto de acá, estamos hablando en una falla renal aguda. Ahora hay que hacer el diagnóstico, es una lesión prerrenal, es una lesión intrínseca o parenquimal, o es una insuficiencia renal de causa postrenal o tipo obstructiva, ¿no? Si tenemos que es prerrenal, fena, un fena menor de 1, estamos hablando de una lesión prerrenal. Si tenemos una fracción de excreción de sodio mayor de 1 y una fracción de excreción de urea mayor de 35, la lesión es netamente parenquimal, ¿no? Entonces acá tenemos en prorrenal el FENA menos de 0,1 y la fracción de excreción de urea está en menos de 35%, ¿no? Entonces son criterios que nos pueden ir dilucidando si es prerrenal o posrenal para mejorando el tratamiento, ¿no? Entonces, si es una prerrenal, vamos a evaluar el estado de volumen o de perfusión del paciente. Hay depresión de volumen, hay disminución del gasto cardíaco. Si hay depresión de volumen o un cuadro asociado infeccioso tipo sepsis, ¿no? Tenemos que valorar si la mucosa oral está seca, hay una disminución de la presión arterial media, ¿no? Hay la vena cava inferior se colapsa, pero digamos de 2 centímetros, eso es visión ecográfica, ¿no? Y si hay un componente, digamos, de ventrículo o ventricular para poder determinar cómo está el estado cardiovascular, ¿no? Entonces, eso es parte de la evaluación del volumen, ¿no? Para descartar también que haya una disminución del gasto cardíaco, pero ella lo que es básicamente el edema pulmonar y periférico, la elevación de lo que es la presión en cuña capilar pulmonar, lo que es los criterios en ultrasonido en el sentido de cómo está la fracción de eyección, ¿no? Una fracción de eyección
menos de 30% es un paciente que va a tener pues todo un contexto de secundarismo. Y además, cuando tenemos que evaluar lo que es el volumen y el estado de perfusión, otros estados de perfusión pueden, a nivel intraabdominal, la falla aguda y lo que es el síndrome cardiorrenal, ¿no? Que son elementos en que va a haber determinación de básicamente de cómo está ese estado intraabdominal. Cuando estamos frente a una patología probablemente intrínseca o parenquimal, vamos ahí la fracción de excreción de sodio, como hemos hablado, más de 1, o una fracción de urea menor de 35, mayor de 35, perdón, hay cilindros en la microscopía, o sea, en el sedimento urinario, ¿no? Entonces acá, con todas las características que hemos hablado, de necrosis tubular aguda, de daño intersticial o daño glomerular, ¿no? Cuando hablamos de necrosis tubular aguda, la historia de la presencia de toxinas o drogas, ¿no?, que han sido expuestas, ya sea vía endovenosa, que es importante, ahí tenemos el ejemplo de los contrastes iodados, que haya habido hipotensión, digamos, reciente, o una inmovilización que esté causando, digamos, todo un componente de disfunción renal asociado a la causa que lo ha provocado que esté en ese estado de inmovilización. Los exámenes de laboratorio van a mostrar cilindros granulosos en la necrosis tubular aguda, hay mioglobinuria y hay elevación, puede haber elevación de la creatininfosfoquinasa, ¿no? Entonces, ese es cuando estamos frente a una necrosis tubular aguda. En una nefritis intersticial, básicamente las medicaciones, la presencia de rash cutáneo, y en laboratorio ya empieza a ver los cilindros de glóbulos blancos, ¿no? Y una orina eosinofílica, ¿no? O sea, eosinófilos en orina, ¿no? Y en paralelo hay una eosinofilia periférica, ¿no? Entonces, todos esos datos nos van a condicionar de que estamos frente a un cuadro de una falla renal de origen parenquimal o intrínseca, ¿no? Y en lo que se refiere al daño glomerular en el paciente que tiene todas las características para evaluar esa falla renal parenquimal, las alteraciones glomerulares son importantes, ¿no? La vasculitis, lo que es la reacción mediada por complejos inmunes, las lesiones microvasculares que pueden provocar alteración a nivel del riñón, ¿no? Entonces hay que buscar en la historia clínica si es que hay enfermedades tipo sistémicas como el colágeno, hemorrágicas o enfermedades tipo alveolar. ¿El laboratorio qué nos trae? El laboratorio nos trae, vamos a poder observar que hay infiltrados, hay células eritrocitarias, hay glóbulos rojos dismórficos, ¿no? Entonces, esta característica nos está diciendo pues, que es una falla renal establecida con alguno de estos parámetros que hemos mencionado. En la insuficiencia renal postrenal hay que tener cuidado si es que hay hidronefrosis o distensión de vejiga en el ultrasonido, ¿no? La presencia de coágulos en los catéter Foley que van a provocar un grado de obstrucción. Muchas veces está tapado y el paciente no orina 6-12 horas y cuando no había una buena evaluación en el abdomen, obviamente no vamos a poder determinar este estado de hidropatía, ¿no? Por eso le digo, muchos casos de falla renal o de liguria se han resuelto con una evaluación del paciente donde se encuentra el globo vesical y ¿cómo se llama? Colocando sonda, sonda Foley, se acabó el estado de liguria o anuria incluso, ¿no? Bien, el tratamiento inicial es de soporte.
hay que lo que se denomina quitar los elementos nefrotóxicos. Si hay fármacos, eliminar los fármacos nefrotóxicos. Hay que mejorar la perfusión en los pacientes que tienen riesgo de insuficiencia renal aguda, esos pacientes que están hipotensos, que han habido pérdida de volumen, hay que optimizar esa perfusión para que no desarrollen la falla renal aguda. Hay que corregir los trastornos metabólicos. Hay que manejar las alteraciones hidroelectrolíticas. Hay que ir haciendo un manejo escalonado si la severidad progresa de un estadio 1 a un estadio 3. Hay que evaluar las probables obstrucciones y hacer lo que se denomina desobstrucción. Si tengo una hidronefrosis severa como causa de esta falla renal aguda, obviamente hay que someterla a lo que es el drenaje para poder aliviar toda esta alteración, ¿no? Entonces, esa hidronefrosis hacen una nefrostomía, eso lo hacen en el hospital, lo hace la unidad de radiointervencionismo, ¿no? Como principal causa, de repente es un problema de vejiga, hay una obstrucción a la salida de la uretra muy persistente, entonces ahí lo único que queda es hacer lo que se denomina la talla vesical para que el paciente pueda, digamos, eliminar la orina que tiene ahí por el fenómeno obstructivo. Cuando tenemos depresión de volumen, hay que usar cristaloides balanceados, de preferencia el lactato de Ringer, cuando hay ausencia de shock hemorrágico, ¿no? Cuando hay shock hemorrágico, tenemos que usar la solución salina, ¿no? Al 9 por 1000, básicamente. Si no hay shock hemorrágico, sí podemos usar el lactato de Ringer, ¿no? Como elemento cristaloide para el tratamiento de la insuficiencia renal aguda por depresión de volumen. Los elementos o los fármacos vasopresores se usan tanto como se necesite con la resucitación de volumen, o sea, es casi en paralelo lo que se va haciendo. Hay que tratar de mantener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. En sobrecarga de fluidos, la piedra angular en sobrecarga de fluidos es importante el uso de diuréticos. La furosemida como diurético de asa, ¿no? de rápida acción, eso nos va a permitir su uso. 1 miligramo por kilogramo de peso a 1.5 miligramos por kilo de peso, obviamente si ha habido una previa exposición del cuadro o si es un elemento nuevo, ¿no? Hay que considerar un gasto urinario menor de 200 mililitros en 2 horas, con una sensibilidad de 87% y una especificidad de 84%, el predictor del desarrollo de una insuficiencia renal aguda, ¿no? Estadio 3. Obviamente son algunos puntos que se puso y lo está pasando, digamos, en ese sentido, para poder determinar, ¿no? Y considerar ese gasto urinario en 2 horas, ¿no? Ese es un factor importante. Si en ese tiempo yo en 2 horas tengo un gasto urinario muy bajo, con seguridad que estamos ya en el desarrollo del estadio 3. Otro tratamiento entre la insuficiencia renal aguda es el manejo del trastorno de electrolitos. ¿Y cuál es el electrolito que más que puede causarnos molestia? Es la hipercalemia. La hipercalemia nos puede provocar cambios en el electrocardiograma, como es la prolongación del intervalo PR. Entonces, es un elemento importante. Las ondas T picudas o complejo QRS ancho, que es característico de los estados de hipercalemia que presentan estos pacientes. Y cuando es muy severa, esta hipercalemia puede ir desde bloqueos hasta lo que ustedes están viendo acá, que es un ritmo en la cual va a entrar en paro en cualquier momento. Miren cómo desaparece.
el complejo QRS y el T básicamente se ve como una onda grande en la cual podemos decir este es un ritmo idioventricular, ¿no? Entonces espero que en algún momento pueda hacernos paro. Entonces hay que considerar esos aspectos que son importantes. La hipercalemia muchas veces dice que va relacionada con el electrocardiograma, pero en la mayoría podemos tener un paciente de 8 y no tiene ninguna manifestación. Como que puede tener 6.5 y llegar en esta condición e incluso hacer fibrilación ventricular. Y si viene ese paciente solo con fibrilación ventricular, no sabemos si es que es secundario o no al componente tóxico de la falla renal. Obviamente, un paciente solo y en condiciones, si presenta esta imagen, no, pues no va a dar ningún dato, no si sufre de falla renal o no. Pero las características espectroscópicas del paciente renal van a ayudar bastante a poder dar un tratamiento adecuado de esta hipercalemia. Y obviamente la hipercalemia, el manejo básicamente se va a dar en los niveles. Uno de ellos es estabilizar ese miocardio porque está muy sensible. Y si está muy sensible puede generar arritmias y arritmias letales. Entonces tenemos que dar un fármaco que nos pueda estabilizar membrana miocárdica y dentro de ellos está el gluconato de calcio, ¿no? Un gramo o 2 gramos endovenoso nos va a bloquear lo que es ese fenómeno de alteración de cargas eléctricas y estabilizar la membrana miocárdica, ¿no? El bicarbonato de sodio es otro elemento importante que se usa para el tratamiento de la hipercalemia. ¿Por qué? Porque obviamente tienen que ustedes considerar que el elemento más importante intracelular es el potasio. Y cuando hay un estado de acidosis metabólica, el potasio va a salir. Entonces vamos a tener estados de hipercalemia. Y obviamente tenemos que volver ese estado de acidosis metabólica o de acidemia en nuestro cuerpo, tenemos que alcalinizarlo de acuerdo a los valores calculados de reposición de bicarbonato. Bicarbonato es muy bueno, pero también podemos provocar alteraciones severas si es que obviamente no se maneja en forma adecuada. Entonces, alcalinizando el medio, ese potasio va a ingresar, va a tender a ingresar a la célula. Por lo tanto, disminuye el nivel de calemia. Igual, el otro tratamiento es el famoso uso de la solución polarizante, que consiste en administrar insulina de acción rápida, conocida antes como insulina cristalina, ¿no? Entonces, la insulina de acción rápida, cualquiera de las presentaciones que haya, más la combinación con dextrosa 33 para evitar hipoglicemias, se administra al paciente para también tratar de que haya un ingreso del potasio a nivel intracelular, por lo tanto disminuye la calemia y la menor posibilidad de causar alteraciones a nivel de miocardio. Bien. Y el tratamiento de la diálisis, ¿en quiénes se da? Cuando tenemos pacientes con sobrecarga de fluidos, estamos hablando de edema agudo pulmonar, le hemos puesto diurético, le hemos puesto vasodilatadores y nada, no hay respuesta, ¿no? Y esto se da básicamente en pacientes renales crónicos, ¿no? Que vienen descompensados en una falla reagudizada con congestión pulmonar y todo, ¿no? Entonces ahí es importante. Tengo un paciente que está con diagnóstico de insuficiencia renal aguda y empieza a tener signos de edema agudo pulmonar, entonces esa sobrecarga hay que corregirlo porque estamos dando mucha agua y no va a poder tolerar en forma adecuada este paciente. La hipercalemia grave, más de 7 lo ponen ahí, ¿no? Persistente con signo de toxicidad cardíaca. Acidosis metabólica severa, menos de 7 puntos el pH y menos de 10 el bicarbonato.
refractario al tratamiento. No significa que si yo tengo ahorita un bicarbonato de 8 con un pH de 6.9, ¿cómo se llama? Tenga que inmediatamente someterse a tratamiento, digamos, de diálisis. No, tengo que ver la evolución, tengo que probar la terapia médica si va a mejorar o no va a mejorar. Y dos, ahí va a depender de cómo está la historia clínica, sus comorbilidades y desde cuándo está en esta falla renal o está haciendo alguna otra, digamos, como síntoma de uremia, ¿no? Entonces, resumiendo, las indicaciones de diálisis están en el paciente que tiene sobrecarga de fluidos caracterizado por edema agudo pulmonar, hipercalemia, un potasio mayor de 7, acidosis metabólica severa con un pH menor de 7, estamos hablando 6.9, 7 mismo, bicarbonato menor de 10 y que sea refractario al tratamiento. Y los síntomas de uremia propio como son la pericarditis o los cuadros de encefalopatía por este componente azoado, ¿no? Entonces, las conclusiones a que podemos llegar es que necesitamos hacer un diagnóstico temprano que es importante para evitar el daño definitivo renal. Y para eso tenemos que tener una buena historia clínica, un buen examen clínico y pensar en las etiologías probables de esa patología. El tratamiento de soporte adecuado y racional para evitar complicaciones es obviamente importante. El tratamiento etiológico, mucho más todavía, porque de acuerdo a ello se va a establecer si esa falla renal puede ser reversible o de repente ya no es reversible y va a quedar ya con un nivel de retención de creatinina y de urea más elevado de lo normal, pero que obviamente tiene que valorarse con toda la función renal propiamente dicho, de cuánto diuresis va a quedar y todo, y en algún momento de su evolución puede requerir terapia de reemplazo renal o hemodiálisis. Esto es toda esta teoría. Me faltaría una teoría con ustedes que es glomerulonefritis. Eso lo vamos a hacer yo creo que el día miércoles. Voy a conversar con su delegada para ponerme de acuerdo en la hora. Bien, me